¿A cuánto les gustan las enseñanzas de Pablo? Pablo es uno de los más impresionantes apóstoles de las Escrituras. Estudiando la Biblia y estudiando el Nuevo Testamento intensamente, Pablo se convirtió para mí en un héroe de la fe, se convirtió para mí en un modelo, se convirtió para mí en un hombre que me dio mucho modelaje, mucha enseñanza, formó muchas áreas de mi vida. Estudiando a Pablo, conocí muchos aspectos del corazón de Dios. Pablo fue un hombre impresionante. Y de hecho, dicho sea de paso, él recibió de parte de Dios tantas revelaciones que la misma Escritura, de hecho, él mismo lo cuenta, que Dios permitió que un aguijón, ¿verdad? Un aguijón en su carne, de forma tal, según Pablo lo describe, Dios lo permitió, y por más que él oró y le pidió al Señor, Señor, quita de mí este aguijón, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Y él mismo dice que la razón por la cual ese aguijón permaneció era para que la cantidad de revelaciones que él había tenido, al punto que en una ocasión él sintió haber visitado el cielo, no sabe si en cuerpo o si fue en espíritu, pero él dice que Dios tuvo que permitir que ese aguijón se mantuviera para mantener su corazón humilde. Pero ese es el tipo de hombre de Dios del cual estamos hablando. Un hombre de profundas revelaciones, un hombre muy espiritual, un hombre que inclusive confrontó al más respetado de los apóstoles, el apóstol Pedro, y él lo confrontó en un momento dado. ¿Por qué? Porque aun cuando él como apóstol era un abortivo, porque él no convivió con Jesús, él persiguió a la iglesia. Y luego fue que conoció a Cristo camino hacia Damasco. Pero estamos hablando de un hombre impresionante. Su espiritualidad es incuestionable. Fue llamado a ser eunuco en el sentido que Dios le dio el don de continencia para que él no se enamorara, para que él no buscara mujer y dedicara su vida entera al servicio del evangelio. Y este hombre precisamente fue uno de los hombres que más habló del matrimonio, sin haberse casado. En otras palabras, que toda la sabiduría que él recibió, toda la revelación bíblica que él recibió con respecto al matrimonio y a la familia, lo recibió por revelación de Dios. Pero este hombre dijo las siguientes palabras, que luego de conocer este trasfondo, nos van a aparecer palabras muy extrañas que hubiésemos esperado que vinieran de cualquier persona menos de él. En Romanos capítulo 7, estas son sus palabras. Y leemos a partir del verso 14. Porque sabemos que la ley es que espiritual, mas yo soy. ¿Qué predicador se atreve a levantarse en un púlpito o poner por escrito para dar testimonio a todas las generaciones por venir de cristianos, que diga de sí mismo: la ley espiritual, pero yo soy carnal? A mí me parece que la gente más espiritual son los que reconocen cuán carnal pueden ser. Los que no quieren reconocer su carnalidad, cuestionan su espiritualidad. Pero este hombre nos enseñó algo, y es que conocer la verdad nos hará libres. Pero cuando la Escritura dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, estamos hablando de verdades que no solamente vienen del cielo, sino verdades que el Espíritu Santo va a sacar a la luz de nosotros mismos. Porque hay verdades de nosotros mismos que nosotros ignoramos. Pero el día que el Espíritu Santo nos revele la condición de nuestro interior, ese día vamos a ser libres. Nosotros somos libres cuando conocemos la verdad suprema, pero también somos libres cuando conocemos verdades de nuestro interior que no conocíamos que estaban ahí. Y Pablo
Si por algo fue un hombre de mucha autoridad espiritual como ningún otro, fue porque precisamente él conocía, por revelación de Dios y por conocimiento propio, él conocía muy bien su naturaleza. Y él no tenía ningún problema en dañar su imagen de apóstol. No tenía ningún problema de dañar su imagen reconociendo que él era carnal. Y él dijo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y ahora viene algo peor, vendido al pecado. Porque lo que hago, no que lo entiendo, pues no hago que lo que quiero, sino lo que aborrezco, que eso hago. Hermano, estamos hablando de un impío. Estamos hablando de alguien que está perdido. Estamos hablando de alguien que aparentemente no conoce a Dios. Pero todo lo contrario. No estaba perdido. Tenía la verdad. Conoce a Dios, pero también conoce muy bien la naturaleza humana. Y no la disfrazaba con mantos de espiritualidad. Un hombre poderoso en palabra que proclamó cosas impresionantes de parte de Dios, pero no tuvo ningún problema en confesar también la realidad de su propia vida. Entonces dice en el siguiente verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mi esposa y yo somos producto de un mover del Espíritu Santo impresionante en Puerto Rico, en las universidades del país. Y nosotros conocimos a Dios y nosotros nos casamos en Cristo y nosotros comenzamos a plantar iglesias de recién casados mientras yo trabajaba en la industria farmacéutica. Nosotros conocimos el poder de Dios y vivíamos apasionados por el Evangelio, con una pequeña dificultad. Y es que mi esposa viene de un ambiente, de una cultura familiar matriarcal a la N potencia. Y yo vengo de una cultura familiar machista y militar a la mega N potencia. Entonces esas dos culturas familiares chocaron cuando nosotros nos casamos. Pero nosotros en nuestro corazón teníamos un ardiente deseo de ser un matrimonio que honrara al Señor. Y nosotros, conscientes de nuestra herencia familiar, nosotros confesamos renunciar a nuestras respectivas herencias familiares para poder recibir la nueva herencia diseñada conforme al corazón de Dios, plasmada en nosotros por el Espíritu Santo. Y nos dispusimos a levantar un hogar cristiano lleno de los frutos del Espíritu. Cuando nos casamos, profetas se levantaron a profetizar sobre nosotros. Dicho sea de paso, en la boda yo decía, pero estos profetas nos aman un montón, pero están todos locos. Porque mira lo que dicen, que vamos a viajar por las naciones enseñando sobre familia y que nosotros íbamos a ser una pareja poderosa espiritualmente y que íbamos a ser instrumentos de restauración para miles de familias. Y yo decía, están locos. ¿Qué? Y que nosotros viajan por el mundo, pero ¿y qué se habrá fumado este? Fuera de broma. La realidad es que para nosotros era insoñable todo lo que los pastores, profetas soñaban, o sea, profetizaban sobre nosotros. Y el hecho de que, y cuando comenzamos nuestro matrimonio, poco a poco comenzamos a chocar
porque no había manera que nosotros nos entendiéramos. Nuestros paradigmas respectivos eran paradigmas que estaban totalmente opuestos. Sus gustos son totalmente diferentes a mis gustos. A ella le gustan unos colores, a mí me gustan otros. A ella le gustan unas modas, a mí me gustan otras. Ella tiene toda una perspectiva de la vida completamente diferente a la mía. Entonces, en ese tiempo fue sumamente difícil que nosotros nos pudiéramos entender. Yo no sabía que Dios precisamente a propósito hizo a la mujer diametralmente opuesta, diferente al hombre, para que ese matrimonio tuviera que depender de Dios para poder sobrevivir. Dios hizo al hombre y a la mujer tan diferente el uno del otro para que nosotros tuviésemos que vivir de rodillas para lograr hacer feliz a una mujer. Porque una mujer es imposible hacerla feliz si tú no tienes la sabiduría de Dios. Pero para hacer el cuento, dije que no iba a resumir y estoy resumiendo. Pero el punto es que Dios me confrontó porque yo comencé a repetir el comportamiento de mi papá. Comencé a maltratar a mi esposa y yo caí en la hipocresía de ser una persona en la iglesia completamente diferente a lo que yo era en mi casa. Yo caí en una doble vida y yo no me sentía, ni siquiera podía yo aceptar que yo estaba viviendo una doble vida, porque yo nunca me había apartado. Pero el Espíritu Santo comenzó a mostrarme que yo estaba apartado. Porque el que no ama a su mujer como Dios ha pedido, como Dios ha exigido que se ame a una mujer, está en desobediencia y está apartado de Dios. Y te lo voy a decir tal como Dios me lo dijo a mí. Yo recuerdo estar en un culto. Había una unción tan fuerte. Había una presencia de Dios tan grande que no había manera que tú no pudieras llorar, porque era un llanto incontrolable de gozo. ¿Cuántos han llorado de alegría y de gozo? ¿Verdad que rico es llorar así, verdad? Y nosotros estábamos bajo esa nube de gloria. Y yo recuerdo que saltaba como un cordero y no podía parar de hablar en lenguas. Y yo recuerdo que yo me sentía tan amado por la presencia de Dios. Y de momento el Espíritu Santo me dice: Rey, calla. Porque yo hablaba en lengua y el Espíritu me dijo: calla. Y yo pensé, el Señor me va a dar un mensaje profético para la iglesia. Y recuerdo que cuando sentí cuando yo sentí esa instrucción de Dios en mi interior: Rey, calla, le dije: sí, amén, Señor, tu siervo escucha, dame el mensaje. Y el mensaje fue este: arrepiéntete. Yo miraba para todos lados porque yo sentí como si toda la iglesia lo hubiese escuchado. Y yo me confundí y le dije: pero Señor, pero ¿por qué me estás pidiendo que me arrepienta? Y yo seguía brincando y yo decía: pero Señor, ¿por qué me pides que me arrepienta? Y el Espíritu Santo me dijo: Rey, mientras haya tristeza en el corazón de tu esposa, en mi corazón habrá tristeza. Mientras haya dolor en el corazón de tu mujer, en mi corazón habrá dolor. Y yo era tan soberbio que me atreví a decirle al Señor: Señor, si tú te refieres a la pelea que traíamos de mi casa hasta acá, tú sabes que yo tenía razón en esa discusión. ¿Y sabes cómo el Espíritu Santo me habló al respecto? Me dijo: Rey,
Tú tienes que aprender a amar a tu esposa tal y como ella es. Porque yo a ti te amo tal como eres. Entonces, continúa diciéndome, y tú tienes que aprender a soportar a tu esposa con paciencia y en amor, así como yo te soporto a ti. Y esas últimas palabras me estremecieron. O sea que tú me andas soportando. Miren, señores, a mí me ha caído un temor de Dios tan grande que yo estaba loco porque aquel culto se terminara. Yo me quiero ir para casa. Yo me quiero ir para casa. Y yo recuerdo que cuando llegamos a casa, yo le dije a mi esposa, vamos a la habitación que vamos a hablar. Cada vez que yo le decía a mi esposa, vamos a la habitación que vamos a hablar, ella ponía esta cara como... En otras palabras, aquí viene otro rollo. Entonces, pues llegamos a la habitación y entonces yo le digo, siéntate que vamos a hablar. Y ella se sentó en la cama. Y para sorpresa de ella, recuerdo que me pongo de rodillas frente a ella. Y le dije a mi esposa mirándola a los ojos, le dije, Mildred, en la presencia de Dios estoy. Y levanto mi mano derecha como testimonio de que yo sé que Él está aquí entre tú y yo. Dios me habló en el culto y Él me dijo que yo te tenía que pedir perdón. Yo he sido muy duro contigo. Yo he sido muy exigente contigo. Yo me paso todo el tiempo criticándote y me paso culpándote por todo. Yo he sido demasiado áspero y grosero. Mildred, por favor, perdóname. Perdóname. Yo no sé cómo yo voy a vivir de aquí en adelante. Pero yo le prometo a Dios y te prometo a ti que yo te voy a amar tal y como eres. Te voy a amar tal como eres. Es más, por favor, Mildred, por favor, no cambies. Mildred, por favor, yo necesito que tú sigas haciendo todo lo que tú sabes que a mí no me gusta. Porque es que yo le tengo que demostrar a Dios que yo soy capaz de ser amoroso contigo, aunque me sienta molesto. Yo tengo que ser capaz de ser cariñoso contigo y de ser amable contigo, aunque me sienta mal. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Y yo le prometí a Dios que yo te iba a amar, que te iba a soportar con paciencia en amor. Por lo tanto, por favor, no cambies. Sigue, sé libre. Cuando terminé de hablar, ella me miraba con esa mirada de incredulidad. Pero en otras palabras, con su mirada me dijo, vamos a ver cuánto tiempo te dura. El asunto es que comencé la campaña. Y aquello era, hermanos, que yo me sentía como si el Espíritu Santo constantemente me llevaba cautivo a la obediencia. Y constantemente, mire, lo sintiera o no lo sintiera, me gustara decirlo o no me gustara, me sintiera fresita o no, no me importaba. Yo tenía que decirle y yo tenía que tratarle, yo tenía que ser así honorable y todas esas cosas. Bueno, recuerdo que en un momento dado íbamos cruzando en la casa. Ella iba en una dirección y yo en la otra. Y nos encontramos en el pasillo de la casa. Y de momento ella me agarró el brazo. Pero fuerte, me agarró el brazo, fuerte. Y en ese momento yo me recordé el único consejo que mi papá me dio cuando me fui a casar. Cuando él me dijo,
Hijo, escucha bien lo que te voy a decir. A las mujeres hay que tratarlas así. Porque tú le das así y ellas agarran así. Y cuando vengas a darte cuenta, te duermen y se te sientan encima y te dominan. Así es que, hijo, ten mucho cuidado. Ya sabes, así. Pero yo en ese momento dije, Señor, reprenda. No, Señor, reprenda. Anulo el consejo. Pero en el momento en que nos cruzábamos por el pasillo y yo siento que ella me agarra el brazo así fuerte, ella me dijo, detente ahí. Sí, ¿por qué? Porque tengo algo que decirte. ¿Así? Quiero decirte que estoy viendo tus cambios. ¿En serio? Sé lo mucho que te estás esforzando por darme atenciones y amor. Y yo sé cuando te molestas bien fuerte, pero te has sabido controlar. Así es. ¿Sabes qué? No. Me estoy enamorando de ti otra vez. Oh, wow. Lo que pasó esa noche no te lo puedo contar, pero fue espectacular. Espectacular. Pero ¿sabes qué? Comencé a vivir unas profundas decepciones, desilusiones, no de ella, sino de mí mismo. ¿Por qué? Porque antes yo peleaba todos los días. Ahora podía estar una semana entera sin pelear. Una semana entera sin abrirle la boca y decirle 4 insultos. Podía pasar 2 semanas y yo estaba irreconocible. Óigame, pero al cabo de par de semanas, algo pasaba y yo no sabía por qué. No sabía por qué. Y es como si toda esa fuerza que hice en esa semana, en esas 2 semanas, en menos de 5 minutos, explotaba como una bomba. Y todo lo que no le había dicho en 2 semanas, se lo decía en 5 minutos. Cuando yo comenzaba otra vez a actuar así, me daba tanta vergüenza. Antes no me daba vergüenza. Antes no me sentía en pecado. Ahora me siento miserablemente pecador. Antes yo sentía que ese era mi lugar, que esa era mi función. Ahora me sentía el hombre más débil del mundo. Me sentía tan fracasado. Y fue tal el sentido de fracaso que sentía. ¿Por qué? Porque me arrepentía, le pedía perdón. Me arrepentía, le pedía perdón con lágrimas en mis ojos, llorando lo que nunca. Llorando le pedía perdón y le decía, yo no sé qué me pasó, no quise ser así. Pero entonces llegaron nuestros hijos. Y entonces, ahora por causa de nuestros hijos, yo me cuidaba mucho más. Porque ya yo sabía el daño tan grande que yo le hago a un hijo cada vez que yo trato con aspereza a mi esposa. Hiero profundamente el corazón de mis hijos. Si mi esposa se pone triste y si ella acumula dolor, mis hijos 10 veces más acumulan tristeza y dolor cada vez que ven a un papá o ven a una mamá faltarle el respeto a su papá. Entonces ahora mi sentido de culpabilidad era horrible. Yo recuerdo que en varias ocasiones yo tuve que armarme de valor y llegar a la sala de casa y llamar a mi hijo y a mi hija y a mi esposa al lado mío y sentar a mi hija en una rodilla y a mi hijo en la otra mirando hacia mí y yo llorar frente a ellos diciéndole, hija, por favor perdóname porque
le falté el respeto a tu mamá. Los hombres no deben nunca levantarle la voz a una mujer. Nunca, nunca nosotros debemos deshonrar a nuestras esposas delante de nuestros hijos. Hijo, yo estoy formando en ti a un hombre y tú vas a ser esposo, y yo no quiero que tú lastimes el corazón de tu esposa. Jesús no es como yo acabo de ser. Jesús no es como yo. Pero créanme, yo quiero ser como Él. Yo quiero cambiar. Yo no quiero seguir cometiendo estos errores. Y yo sé que antes yo era mucho peor y Dios me ha cambiado, pero ya no me soporto a mí mismo. Ya no me soporto a mí mismo. Cada vez que yo pierdo el control me siento tan miserable y siento como si Satanás se mofara de mí. Mildred, por favor, perdóname. Y ella, pues imagínate, viendo ese cuadro me decía, no te preocupes, tú has cambiado mucho. Yo le decía, no me digas eso, yo no quiero seguir siendo así. Entonces le decía a mis hijos, por favor me perdonan. Y ellos me decían, sí papá. Entonces yo les decía, por favor, oren por mí. Y ellos levantaban sus manitas y me ponían los 5 deditos en la frente. Y comenzaban a orar por mí y decían, papá Dios, ayuda a mi papá. Él se quiere portar bien. Ayúdalo, Señor, a ser bueno. Y entonces me abrazaban y me besaban. Y teníamos un momento familiar muy hermoso. Pero yo pasaba un dolor y una vergüenza muy grande. Luego pasaba horas en la noche hablando con Dios y diciéndole, Dios, esto no es normal. ¿Qué me pasa? Yo le decía, Señor, por favor, explícame qué me pasa. Señor, por favor, háblame, dime qué me pasa. Tú que lo conoces todo, tú que sabes lo que está oculto en nuestro interior, dime, ¿por qué? ¿Por qué pierdo el control? El bien que quiero hacer me cuesta mucho hacerlo, y el mal que no quiero hacer me sale con una facilidad tremenda. Cuando yo leí este pasaje bíblico, porque el Espíritu me llevó a él, cuando yo leí este pasaje bíblico, yo me colapsé llorando encima de la Biblia. Cuando yo leí a Pablo confesando prácticamente lo mismo que yo estaba confesando. De momento el Espíritu Santo me dice, Rey, tú tienes mucho dolor acumulado en tu interior. Y yo le dije al Señor, ¿dolor? ¿Pero dolor de qué? Porque si te refieres a todo el daño que me hizo mi papá, tú sabes, Señor, que yo perdoné a mi papá. Y sabes, Señor, que yo he tenido muchos momentos en cultos y en retiros donde yo he perdonado a mi papá. Y sabes que yo he demostrado el perdón que le he otorgado a mi papá porque yo busco a mi papá. Yo bendigo, o sea, yo busco servirle. Yo trato de compartir con él. Si yo llego a ser un hijo herido, un hijo que no perdona, mira, yo no me importaba a él. Y dicho sea de paso, para que usted tenga una idea, cuando mi mamá decidió abandonar a mi papá, porque ya no podía aguantar más los adulterios y las infidelidades y el maltrato, mi mamá a quien llamó fue a mí y me dijo, hijo, yo no tengo a dónde ir. Y yo recuerdo hablar con Mildred y le dije, Mildred, mami me llamó, se va a ir de casa porque papi no quiere irse. Y ella dice que si él no se va, que ella tiene que abandonar la casa. Y entonces ella me dijo, dile a tu mamá que ella puede venirse con nosotros. Yo admiré a mi esposa porque si difícil es vivir con tu madre, me refiero siendo tú casada con tu esposo, si difícil es vivir con tu madre, peor es vivir con una suegra. Y para colmo, una suegra militar. Y el asunto es que nosotros fuimos a buscar a mi mamá. Hasta el día de hoy
mi mamá vive con nosotros. Mi mamá ya lleva más años con nosotros que lo que llevaba viviendo con mi papá. Pero ¿sabes algo? Aunque es mi mamá, te voy a ser honesto. Yo amo a mi mamá. Y yo no me arrepiento de haber sido una bendición para mi madre. Pero yo no sabía cuánto dolor yo tenía en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a donde mi papá a decirle, papi, por favor, pídele perdón a mami. Pídele perdón, arregla esto, resuelve ya tu adulterio, resuelve ya tu doble vida. Pídele perdón a mami, tú vas a perderlo todo. Él me dijo, el culpable de nuestro divorcio eres tú. Y yo le digo a mi papá, o sea, yo fui el que adulteré. O sea, yo fui el que procreé hijos en la calle, yo. O sea, yo fui el que maltraté a esa señora. Y él se atrevió a contestarme de la siguiente manera. Me dijo, hijo, tú tenías que dejar a tu madre en la calle. Porque cuando ella se viera comiendo basura, ella se iba a ver obligada a regresar a mí. Y a mí me dio una indignación tan grande, que yo recuerdo que yo tenía así mis manos y yo cogí y levanté la mano por primera vez en mi vida. Yo levanté mi mano así delante de él y yo le dije, páralo ahí, te voy a decir una cosa, ya no te habla tu hijo, te habla un hombre. Y si ningún hombre se ha atrevido a enfrentarte, hoy yo me voy a enfrentar a ti. Ahora soy yo el que voy a impedir que ella vuelva contigo, porque tú no eres digno de esa mujer. Y yo la voy a hacer feliz y yo le voy a dar lo que nunca tú le diste: respeto y honra. Y él me dijo, tú me estás levantando la voz y me estás faltando el respeto. Y yo le dije, perdóname, ya no aguanto más esto. Y él entró a su habitación y sacó una pistola y se la puso aquí. Y yo le dije, me das lástima. No me importa que la uses. Yo sé para dónde voy, pero tú me das lástima. Di la espalda y me fui. Pero no pasó una semana que ya yo estaba tocando a las puertas de su casa, pero mi papá no me abría la puerta. Y yo le insistía y él no me abría. ¿Por qué? Porque mi papá tiene esa habilidad de, cuando él corta con alguien, no importa que sea su sangre, él corta con quien sea, lo desecha. Y así lo hizo conmigo. Pero todo eso yo lo perdoné. A mí no me importaba, yo seguía yendo. Entonces, ahora Dios me está diciendo a mí que la razón por la cual yo soy explosivo, ahora Dios me está diciendo a mí que la razón por la cual yo me descontrolo en ocasiones, ahora Dios me está diciendo que la razón por la cual yo puedo tener dominio propio y puedo tratar de obligarme a asumir una actitud positiva, pero mientras haya dolor dentro de mí, tanto dolor acumulado, y el Espíritu Santo me mostraba que era cierto que yo había perdonado a mi papá, pero aún a pesar de que nosotros hemos perdonado, hay veces que el dolor se queda. Y el dolor es lo que nos daña el carácter en ocasiones. El dolor es lo que nos hace ser débiles ante las presiones de la vida. Y el Espíritu Santo me decía, tienes que soltar ese dolor. Tienes que sacar ese dolor de tu interior. Porque eso es lo que no permite que mi espíritu pueda tomar dominio de tu hombre interior. Porque tienes tanto dolor que te estás protegiendo y no eres completamente libre. Y yo le dije al Señor, pues está bien, aquí estoy, sácame el dolor. Y Él me dijo, el dolor no sale así. Ok, pues Señor, dime cómo sale. Escríbele una carta de amor a tu papá. ¿Qué? Que le escribas una carta de amor a tu papá. Y yo recuerdo que yo comencé como a reírme. Y yo decirle, ¿qué?
que tú me estás diciendo que yo le voy a escribir una carta de amor a mi papá. Perdóname, Señor. Perdóname, muy lejos de yo hacerlo. Para empezar, yo me imagino a mi papá cuando él reciba la cartita de amor. ¿Qué le pasa al ridículo de mi hijo? ¿Qué le picó ahora? Se está poniendo fresita también. Entonces, pero mi papá me va a ridiculizar, mi papá se va a mofar de mí, mi papá le va a molestar la carta, la va a romper. Y el Espíritu Santo me decía, a mí no me importa tu papá, no me importa la reacción de tu papá. Tú necesitas hacer una carta de amor. Porque el dolor que te provocó él, que es la fuente de mi dolor, fue mi papá. Esa fue la fuente de mi dolor. Y el Espíritu Santo me mostraba, hasta que tú no te enfrentes a la fuente de tu dolor y lo amas incondicionalmente y le ofreces el amor de Dios incondicional, ese dolor nunca se te va a ir de ahí. Y yo le dije al Señor, ok, ¿tú quieres que yo le escriba esa carta? Se la voy a escribir cuando esté listo para hacerlo. Pasó una semana, pasó un mes, pasó un año. Y yo no escribía esa carta, porque es que yo no podía ni imaginarme yo comenzar a escribirle a mi papá una carta de amor. Porque yo decía, un hombre tan malo, un hombre tan cruel, un hombre tan duro, un hombre que nos hizo tanto daño. Y yo recuerdo que yo estaba en un culto, orando y adorando a Dios, y el Espíritu Santo, Rey, ¿recuerda la carta de amor de tu padre? Y yo, ay, sí, amén, Señor. Y podíamos estar, amados, en en una reunión familiar, y de momento hacíamos una oración así, y de momento, Rey, ¿recuerda la carta de amor? Estábamos en la mesa para comer, Señor, bendice los alimentos, Rey, la carta de amor de tu papá. No me atormentes más con eso. Recuerdo que yo estaba preparando un mensaje, una predicación, y yo sentía que había un rema fluyendo dentro de mí tan fuerte, que yo tenía un entusiasmo tremendo, y yo quería empezar a desarrollar esa predicación. Estoy encerrado en mi oficina, Biblia abierta, libreta, bolígrafo, y el Espíritu Santo de momento me dice, Rey, la carta de amor de tu papá. Ha pasado un año. Y yo recuerdo que yo tenía el bolígrafo en la mano y lo tiré contra el escritorio y le dije, ok, Señor, yo lo voy a escribir. Es más, lo voy a escribir ahora. Díctamela. Pero automáticamente agarro el bolígrafo y le digo al Señor, Señor, perdón. ¿Quién soy yo para hablarte así? ¿Quién soy yo para expresarme de esta manera? Perdóname, por favor. Ahora me doy cuenta que no hay duda que hay dolor en mi corazón, porque lo que a mí me mantiene atado, aun cuando hay tanto de Dios fluyendo en mi vida, pero lo que a mí me tiene atado es el dolor. Ahora lo entiendo. Pues está bien, Señor, ayúdame. Y recuerdo hacer una oración, y cuando voy a empezar a escribir la carta, le digo, papá, te estoy escribiendo esta carta solo para que sepas cuánto te Padre, en el nombre de Jesús, cuánto te amo. Y cuando le escribí te amo, hermano, yo me colapsé encima de aquel escritorio. Llora y llora y llora y llora y llora. Porque era la primera vez que yo le decía a mi papá, te amo. Lo que nunca mis oídos escucharon, nunca. Y ahora yo le estaba dando a mi papá lo que él nunca me dio a mí. Pero era Dios el que me estaba diciendo, hazlo. Porque si tú quieres sacarte el dolor de adentro, de la forma como yo diseñé sacar el dolor, es amando la fuente de tu dolor, bendiciendo la fuente de tu maldición.
Y lloré y lloré. ¿Y sabes qué? Lloré de amargura. Y yo sentía como la amargura salía y salía y el dolor salía. Y mientras más lloraba, más dolor sentía. Pero ahí mismo yo siento la presencia de Dios. Mi oficina se llenó de la presencia de Dios. Yo casi tenía miedo de mirar para atrás, de tan fuerte que sentía su presencia. Sentí el amor de Dios llenando la oficina. Y ahí mismo el amor de Dios se apoderó de mi corazón. ¿Sabes qué? Mientras yo lloraba, yo sentía cuánto amor Dios le tiene a mi papá. Entonces yo le decía al Señor, pero Señor, no entiendo cómo tú puedes amar a una persona que ha sido tan cruel. Cómo tú puedes amar a una persona que me hirió tanto, que me hizo tanto daño. Pero yo sentí el amor de Dios hacia mi papá. ¿Y sabes qué? Agarré aquel bolígrafo, porque ahora el amor de Dios se agolpaba en mi interior y ahora yo quería escribir. Ahora era yo el que quería escribir. Y comienzo a escribir y le digo, papá, te estoy escribiendo esta carta para que también sepas que yo me arrepiento de tantas cosas malas que yo hablé de ti. Papá, yo pasé años maldiciéndote, pasé años criticándote, pasé años murmurando de ti. Todas las reuniones familiares que teníamos, el tema era tú, y hablábamos de todos tus adulterios y de todas las cosas que hiciste. Y yo quiero decirte, papá, que Dios no me da derecho a yo estar hablando mal de ti. Dios no me da derecho a yo estar juzgándote por todo lo que pasó en nuestra familia. Dios me dice que Dios me llamó para bendecir y no maldecir, y por eso te tengo que pedir perdón. Papá, perdóname, porque aunque yo creí tener razones para estar así contigo, pero Dios me dice que no, que te bendiga y que te ame. Papá, perdóname, nunca más voy a hablar mal de ti, nunca más voy a volver a asumir esta actitud de rechazo hacia ti. Perdóname. Entonces comencé a decirle, papá, tengo mucho que agradecerte. Y de momento cuando escribí eso yo dije, ¿y de qué le tengo que agradecer a él? Y de momento el Espíritu Santo comenzó a abrirme los ojos para ayudarme a entender. Me abrió el entendimiento para ayudarme a comprender que no todo mi papá fue malo. ¿Tú sabes lo que pasa cuando nosotros somos heridos por alguien? Que la herida nos hace enfocarnos en sus faltas, pero no nos deja ver sus buenas cualidades. Esa persona que te hirió, esa persona que te hizo daño, no todo era malo. Él no es un monstruo como creíamos. Lo que pasa es que el dolor nos tenía ciegos y solamente veíamos la parte oscura de su alma. Y entonces comienzo a decirle, ¿sabes qué, papá? Muchas cosas de mi personalidad que son buenas las aprendí de ti. Yo soy un hombre de metas gracias a ti. Yo soy un hombre esforzado y valiente porque tú me enseñaste a ser así. Soy un hombre de palabra porque tú me enseñaste a ser así. Y comencé a escribir y escribir. Miren, yo terminé escribiendo como 10 páginas. El que no quería escribir ni una letra, terminé escribiéndole como 10 páginas. La envío a los Estados Unidos porque ahora mi papá se fue con la víbora que rompió nuestra familia. Esa mujer del cuerpo militar, que sabiendo que mi papá tenía 3 hijos, sabiendo que mi papá tenía más de 25 años de casado, ella se metió de por medio, se hizo amiga de mi abuela, la mamá de mi papá. Y entre ella y mi abuela hacían trabajos de brujería para que se rompiera el matrimonio de mis padres, cooperando mi abuela, la que vivía en los altos de nuestra casa. Estamos hablando de cosas bien duras, mientras que era mi mamá la que cuidaba de mi abuela. Entonces esa señora llamaba a mi casa tratando de convencer a mi mamá de que mi papá era adúltero y que la tenía a ella de amante. Pero mi papá era tan noble en el sentido de que era un hombre tan moral que mi mamá le enganchaba y decía, nunca lo creeré. Tú estás mintiendo, tú quieres hacernos daño. Ese no es mi esposo. Hasta que se descubrió la verdad, que sí. Pero el asunto es que mi papá, al verse solo,
pues él decidió mudarse a los Estados Unidos y se llevó a la serpiente, con los 2 hijos de adulterio que procreó con ella. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo mandé la carta ya a los Estados Unidos y como a la semana de haber enviado la carta, yo estoy pasando por la sala de casa y de momento suena el teléfono. Yo nunca agarro el teléfono en casa, pero por alguna razón pasé y lo agarro. ¿Aló? Hijo. Papi. Sí, soy tu padre. Ay, qué bueno que me llamas. Él nunca llama a nadie. Hijo, recibí tu carta. Ay, qué dicha. Qué bueno, papá. Hijo, te estoy llamando para pedirte perdón. Papá, por favor, yo no te escribí esa carta para que tú me pidieras perdón. Él nunca pide perdón, es la primera vez. Yo sé, papá, yo nunca te escribí esa carta para que me pidieras perdón. Por favor, papá, no me digas eso. Cállate, hijo, y escúchame. Sí, papá, dígame. Y él me dijo, hijo, tú bien sabes que yo nunca he pedido perdón. Pero tu carta me ha llegado a lo más profundo de mi corazón. Tu carta me abrió los ojos y me ayudó a entender que yo he sido un mal padre. Y yo te pido perdón, hijo, por yo no haberte permitido que me amaras. Y te pido perdón porque yo tampoco supe darte amor. Hijo, yo te pido perdón porque yo maltraté a tu mamá. Y yo quiero pedirte perdón y quiero que este mensaje le llegue a ella y le llegue a tus hermanos. Me arrepiento de todo el daño que he hecho. A todo esto, yo estaba... Pero no podía soltarlo porque los hombres no lloran. Delante de mi papá. Y de momento mi papá me pregunta, hijo, ¿estás llorando? No me tienes que responder, sé que estás llorando. Pues ¿sabes algo, hijo? Aprendí a través de tu carta que los hombres también lloran. Porque desde el día que la leí la primera vez, no ceso de llorar. Todos los días yo agarro tu carta y la leo y termino llorando. Ahora que estoy hablando contigo, las lágrimas no las puedo contener. Hijo, llora, no te preocupes. Mire, y lloré como un niño. Él esperó a que yo me calmara y entonces me dijo, hijo, no he terminado. Y yo le digo, papá, esto es suficiente. Y él me dijo, hijo, nunca te dije cuánto te amaba. Pues quiero decírtelo por primera vez. Te amo. Tú me enseñaste a través de tu carta a expresar el amor. He descubierto lo bueno que es decirlo. Hijo, te amo y quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Y yo te agradezco por tú haber asumido la iniciativa de escribirme esta carta, porque esta carta me ha transformado la vida. Yo, dirigido por el Espíritu Santo, no solamente yo estaba ya libre de todo ese dolor, sino que ahora yo estaba recibiendo de mi Padre todo lo que anhelé por toda mi vida recibir. Y ahora la estaba recibiendo. ¿Cómo? Como producto de haber tomado la iniciativa de ser yo el que me acerque a Él y no esperar a que sea Él el que se acerque a mí. El herido se siente que tiene el derecho a sentarse a esperar a que el heridor se convenza de su pecado. Pero en el Evangelio los heridos se levantan y van a asumir la iniciativa de acercarse a su heridor y a decirle, te perdono, a decirle, perdóname porque lo que me hiciste me provocó a rebeldía.
Y yo ahora pertenezco a la familia de los mansos y humildes de corazón, que heredaremos el reino de los cielos. Razón por la cual vengo a decirte que te amo incondicionalmente. Ni siquiera me tienes que pedir perdón. Vengo a amarte incondicionalmente. Vengo a decirte que me perdones y no necesito que tú me pidas perdón a mí. Porque ahora yo descubrí que en la cruz todo pecado y toda culpa fue cancelada. Y aunque no asumas la iniciativa, porque tú no tienes, no se lo digo, pero nosotros lo sabemos, hay muchos heridores que no tienen la capacidad de levantarse a pedir perdón. Pero van a ser libres cuando tú te levantes y te acerques a la fuente de tu dolor y voluntariamente, de gratis, dando por gracia lo que por gracia has recibido, vas y le otorgas el perdón y vas y le otorgas la gracia. ¿Sabe? Ese día yo nací de nuevo. Ese día yo sentí como que mi corazón se volvía a convertir en un corazón de niño. Yo ahora ver a mi esposa y decirle mi amor, y ahora esas ganas que tengo de ser diferente, y ese placer que siento ahora de ser manso y de ser cordial, y ahora me deleito en respirar hondo en esos momentos donde hay que respirar hondo. Pero ahora me deleito en hacerlo. Es más, ahora puedo estar molesto y me digo: Rey, no te moleste, tranquilo. Y tan pronto yo me digo a mí mismo, como David se hablaba a sí mismo: alma mía, alaba a Jehová. No tienes ganas, pero hazlo, porque todavía tengo mucho por qué alabar al Señor y agradecerle. Pues así mismo me hablo a mí mismo y me digo: Rey, tranquilo, ten paz, tranquilo. Respira hondo y es más, dale un amorcito. Entonces la miro y le digo cualquier cosa y se me fue, ya. Antes me ahogaba en un vaso de agua. Entonces eso se lo debo a la dirección que el Espíritu Santo me dio, porque Él me hizo entender que el perdón puede ser genuino, pero el que hayas perdonado no necesariamente te saca el dolor de adentro. Entonces, cuando voy a colgar, mi papá me dice: hijo, tengo tantos deseos de verte. Y yo le dije a él: pues yo también, estoy loco por verte. Y él me dijo: ¿cuándo vienes para los Estados Unidos? Y yo le digo: precisamente tengo que ir a Miami. Y él me dijo: ¿me vienes a visitar? Y yo estaba tan emocionado que le dije: pues claro que te voy a visitar. Y colgué. Y tan pronto colgué, yo dije: ¿qué? ¿Cómo? Yo y mi gran boca. ¿Cómo yo me atreví a decirle a mi papá que lo voy a visitar? Si él vive con la víbora, con la serpiente que rompió nuestra familia. ¿Cómo yo le voy a mirar la cara a esa bruja? No. ¿Y sabes qué? Ahí me di cuenta que dentro de mí había un dolor todavía guardado que ya no tenía que ver con mi papá. Yo no me había dado cuenta, aunque hablaba en lengua y adoraba a Dios en espíritu y en verdad, yo odiaba a esa mujer. Perdónenme si los decepciono, pero en la honestidad de mi corazón les tengo que decir: yo odiaba a esa mujer. Fui a los Estados Unidos a cumplir con ese compromiso. Me acompañó un médico de la iglesia. Cuando me llegaba, yo no pensaba visitar a mi papá. Él no sabía cuándo yo iba para los Estados Unidos. Así que yo no dije nada. Llegué a Estados Unidos, cumplí el compromiso. Me quedaba un día y ese era el día para pasear, descansar y regresarnos a Puerto Rico. Y el día antes del descanso, mi papá me llama por teléfono. Yo no reconozco su número, pero por alguna razón contesté. Y me dijo: hijo, sé que estás en Estados Unidos.
Sí, estoy aquí. Y me dijo, ¿cuándo tienes un día libre, hijo? ¿Cuándo? Señor, déjame mentir. Mañana. Entonces él viene y me dice, hijo, yo te enseñé a ser un hombre de palabra. No tengo duda que te voy a ver mañana. Le dije al hermano, tenemos que viajar mañana a casa de mi papá. Y él me dijo, pastor, yo le manejo el auto. Usted está muy nervioso. No se preocupe, yo lo acompaño. Yo le digo, pues está bien. Íbamos como a unas 2 horas de distancia. Pero a cada media hora mi papá me llamaba, hijo, ¿por dónde vienes? Hijo, ¿por dónde vienes? Entonces cuando ya lo que quedaba era una curva, me dijo, pues ya casi estás en casa. ¡Qué bueno! Y yo... Y de momento cuando hacemos la curva, recuerdo que la calle era larga, es larga, bien larga. Y de momento el hermano que iba manejando el auto me dice, Rey, ¿quién es ese señor que viene corriendo por la calle? Y yo, detén el auto, deténlo. Él estacionó ahí en el mismo medio de la calle. Y yo abro la puerta y voy caminando por el medio de la calle. Y él viene corriendo. Y yo sigo caminando muy lento, pero él sigue corriendo. Cuando ya lo que nos quedaban eran un par de metros, yo decía dentro de mí, pero no baja la velocidad. Entonces yo decía, pero ¿qué él va a hacer? ¿Qué él va a hacer? Porque se supone que ya se hubiese detenido. Pero no baja la velocidad. Y de momento su cuerpo golpea el mío. Y él me enrolló en sus brazos. Ya yo era todo un hombre. Y yo no me atreví a tocarlo. Porque él me dijo a los 5 o 6 años, me dijo, los machos no abrazan a los machos. Nunca vuelvas a tocarme. Y nunca lo volví a tocar. Ahora mi papá me estaba abrazando cuerpo con cuerpo, como un abrazo de oso. Yo recuerdo que él me abrazaba y yo así. Y él seguía abrazándome, hijo, me has hecho el hombre más feliz del mundo, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme. Y yo fui poco a poco, con mucho miedo, levantando mis brazos, y cuando la palma de mis manos tocaron sus espaldas, me desplomé. Él me agarra, él es así grande como yo y me agarra más fuerte todavía. Y yo ahí cabizbajo comencé a llorar y a sollozar y a sollozar. Y él me levanta la cara y según veía mis mejillas bajar, besaba mis lágrimas. Y bajaban mis lágrimas y él me las besaba. Me besaba la frente y me decía, hijo, mira, tocándome la cara, me decía, hijo, te amo, te amo, te amo. Años, toda mi vida, yo no fui capaz de hacer esto. Y quiero darte las gracias, hijo. Yo soy libre en podértelo decir, te amo. Y seguía besándome y besándome. Y créeme, hermano, yo sentía la gloria de Dios. Yo sentía una unción tan fuerte. Yo sentía unos ríos de agua viva increíbles. Yo me sentía tan feliz. Yo me sentía que yo estaba en el cielo. Pero no duró mucho la unción. Porque cuando él me dijo, hijo, vente, vamos para casa, ahí se me fue la unción. Y yo decía en mi corazón, ay, pero qué mejor que estar aquí. Hagamos una enramada y adoremos al Señor aquí. El calor de la calle es mejor que estar allá adentro. Pero sabes, él me hizo una llave así en el cuello y venía así hablando conmigo y seguía besándome y de momento llegamos a la puerta de la casa y
Y de momento abre la puerta la serpiente. Y cuando yo le veo la cara, yo decía, pero qué fea es. Mi madre es un monumento de mujer. Y ella se atrevió con una sonrisa de oreja a oreja a decirme, bienvenido a nuestro hogar, Frankie. Miren, mi nombre es Rey Francisco. Y mi apodo es Frankie. Pero a mí me llama Frankie, mi mamá, mi papá, mi esposa, mis más íntimos. Y yo sentí que esa mujer me faltó el respeto cuando se atrevió a llamarme Frankie. Miren, hermano, a mí me dio algo tan malo y tan malo. Y de momento yo siento que el Señor me dice, salúdala. Porque los impíos solo saludan a sus amigos, mas mis hijos saludan a sus enemigos. Le extiendo mi mano, mi brazo tan largo como lo tengo. Y cuando la toco, sentí como si algo me empujara. Y la abracé. ¿Y sabes qué? Tan pronto la abracé, los ríos de agua viva, la unción, la presencia de Dios, el gozo de Dios fue tan fuerte. Y la abracé y me quedé abrazado y le dije al oído, Dios te bendiga. Óyeme, y me salió del alma. Y yo sentí ese gozo tan maravilloso. Y yo decía, wow, Señor, qué bendición para mi interior. Pero no me duró mucho la unción. Porque todavía la estaba abrazando cuando yo miré a lo lejos, a través de la puerta. Vi un cristal que tenía el comedor. Y a través del cristal yo vi una piscina en la casa, allí en el patio de la casa. Y cuando yo vi aquella piscina me ha dado un dolor, pero un dolor por dentro. Porque cuando yo era niño, toda mi vida yo anhelé tener una piscina. Toda mi vida. Y ni siquiera una de plástico. Claro, como él tenía dos familias, como él tenía que pagar dos casas, tenía dos presupuestos, pues todo su dinero se le iba en dos familias. Ahora que solo tiene una, ahora todo su dinero es para esa familia. Entonces la familia del adulterio, la familia de pecado, la familia del diablo, esa familia lo tiene todo. Y nosotros con privaciones vivíamos. Mira eso, una piscina. Y me dio tanto y tanto dolor, que yo recuerdo que solté a la señora y entré a la casa y busqué una ventana en la sala. Tengo la piscina a mi espalda. Y estoy buscando una ventana en la sala para respirar hondo y decirle al Señor, mirando al cielo, por favor, dame la fuerza porque no soporto lo que estoy viendo. Tengo tanto dolor, que yo necesito que me ayudes, Padre, porque yo no quiero dañar esto. Por favor, ayúdame. Y de momento escucho las palabras de mi papá diciéndome, hijo, bendice nuestro hogar. Rey, no lo piense. Sí, en el nombre de Jesús bendigo esta casa. Yo bendigo todo lo que tienen. Bendigo, Señor, cada parte de este hogar, todas sus habitaciones. Bendigo la piscina. Amados míos, y de momento miro así y hay una lancha estacionada. Bendigo la lancha. Señor, óyeme, y mientras yo caminaba por toda la casa, la unción volvió. Y me sentía tan fuerte, y me sentía tan gozoso, y me sentía tan feliz. Y yo decía, Señor, gracias, Señor, gracias por esta bendición tan grande. Y yo me sentía el hombre más gozoso del mundo. No duró mucho la unción. De momento salió de la habitación los dos hijos de pecado. Y cuando yo vi a esos dos niños, yo dije,
esos son, ellos no son mis hermanos. Mis hermanos viven en Puerto Rico. Estos dos son dos bastardos, hijos del diablo. Y los miré con resentimiento. Y de momento el Espíritu Santo me dice: no se te ocurra, vete y bendice a tus hermanos, porque sí son tus hermanos. Me puse de rodillas frente a ellos y les dije: vengan. Vinieron los dos así tímidos. Y cuando los abracé a los dos, comencé a orar por ellos, los bendije, les declaré sobre ellos proféticamente. Y yo los amé en ese momento y la unción volvió, la gloria de Dios. Y sentía tanto gozo, tanto gozo. Me levanté tan feliz, me levanté tan lleno de Dios y yo decía: ay, ya, yo creo que ya me libré de todos los dolores que podía tener. Pero la unción no duró mucho. Porque de momento mi papá me dice: hijo, ven a la mesa, que mi mujer ha preparado un banquete para ti. Y cuando yo vi aquel banquete, yo dije: Señor, ayúdame a salir de esta. Porque este paladar no puede tocar nada de lo que está hecho. Porque para empezar, mi mamá no sabe que yo estoy aquí. Y yo no sé cómo son las madres colombianas, pero las puertorriqueñas son celosas. Yo decía, cuando yo llegué a Puerto Rico, soy hombre muerto. Si mi mamá se llega a enterar que yo estoy en esta casa, y segundo, que yo le probé un bocado a esa señora. No, esto no va. Y yo dije: Señor, yo no voy a comer. Dime cómo salgo. Y el Espíritu Santo me dice: rey, mata y come. Digo, bendice y come. No llames inmundo lo que yo he santificado. Esta mesa es la mesa que va a sellar esta reconciliación. Y no se trata del pecado, se trata de la gracia. Porque cuando hay abundancia de pecado, la Escritura dice que la gracia sobreabunda. Y cuando la gracia se manifiesta, los pecadores se avergüenzan y se arrepienten. Pues ¿sabes qué? Oré y comí. Y mira que no estaba tan mala. ¿Y sabes algo? Terminé de comer y me sentí tan feliz. La unción volvió, la gloria volvió, el gozo volvió y me sentí tan lleno. Me sentía tan feliz. Regresé a mi casa con el gozo del Señor. Me senté con mi mamá y le dije: mamá, quiero que sepas cuántos milagros Dios hizo cuando yo estuve allá en la Florida. Y cuando yo le cuento, ella no podía ni creerlo. Y ella me dijo: ¿qué? ¿Tú fuiste capaz? Y dije: sí, mamá, yo espero que tú me perdones. No, hijo, te admiro, te admiro. Pero ¿sabes qué? Detrás de mí vino una carta. Esa señora le escribió una carta a mi mamá. Ya no es la serpiente, es la señora. La señora le escribió una carta a mi mamá. ¿Y sabe lo que la carta decía? Baby, yo soy la adúltera que destruyó tu hogar. Así. Yo soy esa mujer pecadora que, sabiendo que tú eras casada, yo te robé a tu marido. Yo soy la mujer que destruyó el corazón de tus hijos. Yo no merezco el perdón de nadie. Pero algo me está pasando, tengo mucha hambre de Dios. Algo me está pasando, tengo mucha sed de Dios. Y yo anhelo ir a la iglesia, pero yo no tengo cara de asomarme por una iglesia. Porque yo sé que yo lo que merezco es el infierno. Pero si tú eres capaz de perdonarme, baby, si tú me perdonas, entonces yo podré creer que Dios también me puede perdonar. Mi mamá le escribe una carta de vuelta y le dice: ¿sabes qué?
Llevo muchos años orando por ti. Y llevo años orando y bendiciendo tu vida. Y bendiciendo la vida del que fue mi marido. Y yo quiero decirte algo. Yo te perdono con todo mi corazón. Y quiero que te sientas libre, porque mi oración todo este tiempo ha sido: Señor, siémbrale hambre y sed para que vayan a la iglesia y te conozcan y se salven. Así que yo te libero de toda culpa. Te hago libre de toda responsabilidad. Quiero decirte que Dios se ha encargado de mi familia y Él nos ha bendecido y Él nos ha cubierto. Así es que te bendigo. Y cuando vengan a Puerto Rico, sean libres. ¿Y sabes algo? Yo me siento tan orgulloso de mi mamá. Porque mi mamá obviamente fue la que sufrió la peor parte. Y aun cuando ella nunca escuchó de la boca de mi papá un perdóname, ella oraba y lo bendecía. Y le decía al Señor: yo nunca voy a volver con él y no te pido que me lo traigas otra vez. Al contrario, yo te pido que lo salves junto con ella. Para orar así hay que tener a Dios de verdad en el corazón. Entonces, ¿sabes qué? Cuando Dios me sacó todo el dolor que yo tenía por dentro, me convirtió en un hombre con la capacidad de amar y con la capacidad de disfrutar amar. Cuando Dios me sacó todo el dolor de por dentro, ya yo no tengo aquella fuerza interna que me impulsaba a explotar cuando me frustraba o cuando perdía el control de alguna situación. Ahora para mí, ahora la paciencia es mi amiga. Ahora la mansedumbre es mi amiga. Ahora la humildad es mi amiga. Y no te digo que soy el perfecto en todas esas áreas, no. Pero ahora yo conozco, ahora tengo amistad con los frutos del Espíritu. Ahora la longanimidad es mi amiga. Ahora la templanza es mi amiga. Ahora yo conozco esos frutos. Antes yo predicaba de ellos. Y en la iglesia era un buen ejemplo de esos frutos. Pero en mi casa y con los heridores de mi familia, no. Pero ahora te puedo decir que tanto en la iglesia como en mi casa soy la misma persona. Ahora en mi casa como en la iglesia soy el mismo hombre. Ahora lo que la gente conoce de mí en la iglesia es lo mismo que conocen los de mi casa. Pero una cosa sí aprendí, y es que yo nunca me voy a dejar llevar por lo que los hermanos en la iglesia digan de mí. Nunca voy a permitir que mi corazón se alimente de los elogios de los hermanos en la iglesia. Yo le dije al Señor, después de todas estas experiencias, los únicos elogios que yo voy a permitir que me lleguen al corazón y voy a vivir de ellos son los elogios que me puedan dar mis hijos, los elogios que me pueda dar mi esposa. Si ellos no me pueden elogiar, no me interesan los halagos y los elogios de todos los que de verdad no me conocen. Porque pararme en un púlpito, eso lo hace cualquiera. Vestirse bien y predicar más o menos bonito, el que tiene facilidad de palabra lo puede hacer muy bien, aun siendo otra persona en su casa. Por lo tanto, después de estas experiencias, lo único que me interesa escuchar es lo que mis hijos me tengan que decir. Lo único que me interesa escuchar es lo que Dios tenga que decir de mí. Y sobre todo, mi esposa, lo que ella tenga que decir de mí. Y quiero decirte con toda honestidad, yo sé que Dios me trajo aquí porque yo sé que hay gente aquí que han pasado unas experiencias maravillosas y sus vidas han sido transformadas. Pero también tú sabes que hay muchas ocasiones donde tu carácter se descontrola, donde en ocasiones eres explosiva, en ocasiones eres explosivo y te has arrepentido muchas veces y muchas veces te has reconciliado por perder el control, porque pierdes el control de la lengua, pierdes el control de tu tono de voz. Y yo sé que en esas ocasiones te has frustrado porque has dicho, ¿por qué soy así? Probablemente a ti te pasa lo mismo que a mí me pasaba. Tú has perdonado, Dios te ha cambiado, pero tienes dolor por dentro. Y Dios quiere que tú te enfrentes a la fuente de tu dolor. Probablemente aquí hay gente que le deben una carta de amor a alguien. Probablemente aquí hay hermanos y hermanas que en estos próximos días
Te debes sentar en oración, en la presencia de Dios, y escribirle una carta a esa persona o a esas personas que te hicieron mucho daño, ya sea en tu niñez, ya sea en tu juventud, ya sea en esas primeras experiencias de casada, de casado. ¿Sabe Dios quién ha sido esa fuente de dolor? Dios te está diciendo, si tú quieres entrar a otra dimensión de revelación de Dios, si tú quieres ir a otra dimensión de libertad, si tú quieres entrar en una dimensión desconocida de sanidad y poder tener control total de tu carácter y de tu hombre interior, tienes que librarte de un dolor que probablemente tú no sabías que estaba escondido dentro de tu alma. Si en algún momento de esta noche tú has descubierto que es cierto, has perdonado, pero también es cierto que tienes dolor por dentro, porque el solo pensar que tú vas a tener que escribir una carta o vas a tener que hacer una llamada telefónica para decirle a esa persona, ¿sabes algo? Te estoy llamando para decirte que te bendigo y te estoy diciendo y te quiero decir lo que nunca me dijiste, pero te lo quiero decir con todo el corazón y no te estoy llamando para reprocharte, te estoy llamando para decirte que te amo y quiero decirte que te pido perdón porque muchas veces hablé mal de ti por lo que pasó entre nosotros, por las cosas que vivimos. Y si tú eres la única persona que necesitas escribir una carta de amor o necesitas hacer una visita, y déjame decirte que en el 99% de los casos se puede escribir una carta de amor. ¿A quién es la única persona que no le debes escribir una carta de amor ni tampoco hacerle una llamada? Es si tu heridor fue un ex marido tuyo o una ex esposa, pero actualmente tiene marido. No cometas la imprudencia de mandarle una carta que su mujer o su marido puedan malinterpretar esa carta. ¿Ok? Así que no cometas esa imprudencia, pero sí el hacer el ejercicio de botar ese dolor haciendo una carta que nunca le vas a entregar. Sí vas a necesitar hacer esa carta, pero nunca la vas a enviar. Se la vas a leer a tus consejeros, se la vas a leer a tus líderes y en ese momento sacas ese dolor y ahí oran para terminar de sanar esa área de tu vida. Pero no has podido ser un mejor esposo, no has podido ser una mejor esposa, no has podido ser un mejor papá ni mamá. ¿Por qué? Porque no habías descubierto que había dolor encerrado todavía.